Pero ahora estamos con una nueva sección, aunque no tan nueva porque ya ha pasado por aquí un par de veces, que es la columna de Pablo de Hay que dejar de robar con piña por 2 años. ¿Nos escuchás, Pablo, del otro lado? Hola, Javi, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tenés? ¿Qué tenés para hoy, Pablo? Recordemos que la idea de la sección es justamente de construir algunos argumentos de la derecha política y mediática sobre los acontecimientos que transcurren semana a semana en el país a través de algún artículo o declaración importante, ¿no? Porque en este caso el tema de la semana fue evidentemente la movilización del miércoles pasado de Moyano y muchos otros sectores, entre ellos nuestra querida CTA de los trabajadores, hacia la 9 de julio, reclamando contra el ajuste y los despidos que estuvo habiendo en este gobierno, ¿sí? Fuimos tapa de diario, en varios diarios, y muy golpeados. Sí, también, golpeados por la derecha mediática, justamente como es costumbre. Pero, ¿qué tenés, Pablo, vos para contarnos? Bien, justamente la idea era hablar de los sucesos del 21 de febrero, pasado el miércoles, como vos decías, y justamente la cuestión del relato que se construye sobre esto. Bien, lo cierto es que la jornada del miércoles estuvo marcada por esta movilización masiva de la mayor parte de las organizaciones gremiales y sindicales y también de las organizaciones sociales, ¿no? Justo te quería decir que vos recién planteabas esta idea de la marcha de Moyano. Moyano se trata, ¿no?, de un hombre entre cientos de miles que al parecer acudieron a la marcha. Yo creo que un trabajo, ¿no?, que se toman hoy en día los medios, sobre todo la línea oficialista, es de justamente tratar de convertir esto en un duelo, ¿no?, entre Moyano y Macri, para así reducir el rol protagónico que tienen en realidad los trabajadores, ¿no?, y las organizaciones sociales en este contexto de lucha. Sí, es cierto lo que decís. No hay que olvidar que, bueno, es cierto, Moyano pertenece a una línea, ¿no?, que muchos a veces han indicado han señalado como la burocracia sindical, ¿no? Yo me acuerdo cuando Aníbal Fernández alguna vez lo comparó con Augusto Timoteo Bandor, ese sindicalista del 60 del 70. Pero sin caer en esa idea, sí es cierto que, bueno, Moyano es una figura que representa cierto poder de la dirigencia sindical y que muchas veces puede estar desligado quizás de los intereses de las bases en cuanto a los planes de lucha. No deja de ser una figura relevante, sí, pero no podemos reducir esto a una lucha de egos. Como vos decías, ¿no?, la marcha del 21 de febrero fue una marcha justamente por el ajuste y contra la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, que ha sido una constante desde que asumió este gobierno. Entonces, considerar, ¿no?, como intentan plantar los medios hegemónicos, ¿no?, llamándolo la marcha de Moyano, reduciendo esto a la idea de que de que la movilización tiene que ver con la situación judicial de Moyano, etcétera, a lo único que llevan es a dejar en un segundo plano que estamos en un contexto en el cual los perjudicados son la masa de trabajadores, sin hablar además de los desempleados, sobre todo con la última oleada de despidos importantes, en la que sucedió, por ejemplo, lo del tema del INTI, muy grave realmente, que una vez más no se tapa con la idea de las ñoquis, esas pavadas que le gusta plantear a la derecha. Ahora, en este contexto, como nos tiene acostumbrado el gobierno, lo que se ha planteado es que quien mueve los hilos y estuvo ausente en la marcha fue Cristina Kirchner. Una vez más, esto es lo que salió a decir Marcos Peña. El jefe de gabinete, en sus declaraciones sobre la marcha, no planteaba que esta es una movilización más, ¿no?, respecto a un grupo que él considera ha actuado antidemocráticamente desde el ascenso de su gobierno y que está encabezado por el kirchnerismo.
como siempre, esto es una expresión, ¿no?, del macartismo que suele manejar este gobierno, en el cual ahora la identificación, ¿no?, de un enorme grupo que incluía distintos gremios, a distintas afiliaciones políticas, hay que englobarlo, ¿no?, en la idea de que se movilizan porque son kirchneristas, se movilizan porque son opositores, y no porque en realidad estamos viviendo una situación de ajuste, una situación, ¿no?, de un capitalismo que apunta a ser un capitalismo salvaje, si esto sigue avanzando, y en el cual todos en realidad estamos preocupados por la situación de nuestros bolsillos. No hay que olvidar, ¿no?, que después de las jornadas de diciembre, el temor que todos tenemos a la represión policial, ¿no?, y a la actuación de las fuerzas de seguridad es importante. Y ahora falta una de las frutillas del postre, porque el gobierno no se ha tirado para atrás con su idea de aplicar una reforma laboral. No, lo que dijo es que la iba a intentar dividir en partes, haciendo un primer proyecto con los puntos menos polémicos y otro después, viendo cómo, no sé, hacer un debate más de trinchera en el Congreso, me imagino, pero sí, obviamente nunca dejó de impulsarla. El gran tema es justamente qué posición van a tomar los gremios. Ahora, la cuestión de esta movilización del miércoles no es un caso aislado en lo que es la mediatización del tema de los trabajadores. Lo cierto es que Marcos Peña no ahorró en palabras y justamente lo que estuvo planteando es que aquellos que estuvieron en el escenario con Hugo Moyano, aquellos que participaron en la marcha, son en realidad, dice una vez más, los culpables de la situación en la que estamos y los culpables de que Cambiemos tenga que poner a un país en pie. Lo cierto es que ninguna de las políticas que se están impulsando actualmente apuntan en esa dirección y que en realidad muchos de los protagonistas del pasado miércoles 21 de febrero han sido de los que lograron cambiar un poco la relación de fuerzas en favor de los sectores populares en los últimos años. Pero eso, digamos, en la línea oficial es mala palabra. Así que en realidad lo que más se suele plantear es esto que dice Marcos Peña, de que ellos piensan un país distinto a los Roberto Baradel, a los Aníbal Fernández, a los Eugenio Raúl Zaffaroni, a los Máximo Kirchner. Y esto nos trae a colación, obviamente, la cuestión del tema docente. Ahora ya se está planteando desde ahora que la paritaria docente va a ir por el 15%, lo cual está muy por debajo de los niveles de inflación que vivimos el año pasado y que se proyectan de acá en adelante. No olvidemos que el gobierno había planteado la meta en un principio de 15% de inflación, luego 20% de inflación y ahora se especula en un 25%. Todo eso se va a traducir en una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Sí, y sin cláusula gatillo, justamente, ¿no? Que era el otro punto en discordia, que no estaba incluido en la oferta de Vidal. Exactamente. Y todo esto va a devenir en una progresiva caída del nivel de consumo, porque somos los trabajadores los que movemos la economía real, no el BAC, como hace este gobierno. Igual esta es una historia que, digamos, es de larga data. Nosotros tenemos que pensar, ¿no?, en esa escena que nosotros vimos en diciembre del año pasado, porque ha sido muy expresiva de cuáles son las contradicciones de nuestra sociedad. Nosotros en diciembre vimos, ¿no?, a un Congreso militarizado, ¿no?, con todos estos equipos nuevos que han comprado las fuerzas de seguridad, obviamente con el presupuesto nacional que ha supuesto un gasto enorme, pero que tiene por objetivo la represión. Pues no podemos pensar el ajuste económico que estamos viviendo sin la represión. Y no podemos pensar tampoco, digamos, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores sin ver justamente la persecución a el sindicalismo, a los líderes de las organizaciones sociales. No podemos
creer que esto es simplemente la idea de hay que acabar con la mafia de los sindicatos. Cuando nos demos cuenta, todas habrán sido mafias, no menos el gobierno de turno, que como plantea Marcos Peña, dice, no estamos en un gobierno en el que no hay casos de corrupción, dice, sino que lo que hay son problemas de interpretación a veces, pero asegura Marcos Peña, ellos están manteniendo muy alta la vara de la institucionalidad. La vara que yo veo que han mantenido más alta es la vara de la represión hasta ahora, porque la cara más visible ha sido justamente el accionar desmedido de las fuerzas de seguridad en el último tiempo, así como de estos jueces, ¿no? Bonadí, obviamente, que son utilizados para la persecución política, son el ariete que ahora utiliza el Poder Ejecutivo. Detrás de todo esto, como siempre, tenemos a los medios oficialistas de la prensa independiente, que justamente dicen que esto se trata de una situación nueva en la cual la justicia actúa de manera independiente. Después tenemos los conocidos de siempre, ya TN, Clarín, salieron a hacer notas respecto a cuánto costó la marcha del 21 de febrero, como haciéndonos creer que en realidad el grueso de la población está gastando para mantener, ¿no?, estos sindicalistas chorros y todo lo que siempre dicen, y no para sostener a un gobierno que en realidad es antipopular. Sí, justamente hablando de modelos sindicales, se conoció también que la próxima semana va a haber muchos representantes de sindicatos que no estuvieron evidentemente en la marcha del miércoles pasado, que van a viajar junto con Triaca por algunos países de Europa, como España, Holanda, para, según dijo el propio gobierno, nutrirse de cómo es el modelo sindical allá, un modelo supuestamente más dialoguista, ¿no? Así que esto habla evidentemente de quiénes son los que no estuvieron en la marcha del miércoles y por qué. Sí, los que no estuvieron, vos y yo sabemos, en gran parte están compuestos por los que transan, por los que siempre se dice carneros. El gran tema es que el diálogo para este gobierno sigue siendo que los trabajadores acepten paritarias muy por debajo de los niveles de inflación y muy por debajo de sus necesidades. Seguimos viviendo en un país en el cual el sueldo mínimo sigue por debajo de la canasta familiar. Y además enfrentando un altísimo nivel de desocupación respecto a los años anteriores, y en el cual no tapamos todo esto bajo la idea de hay sindicalistas que son chorros, que son mafiosos, como dice Triaca, no vamos a tolerar estos comportamientos extorsivos. Hay que entender que la protesta es un derecho constitucional y que las movilizaciones son el único canal que le queda a los trabajadores para expresarse, porque en realidad la mayoría de los demás canales han sido cooptados por el gobierno y se han convertido en mala palabra. No hay que olvidar que cada vez que se politiza alguna instancia, ¿no?, de la sociedad, aparece el fantasma del macartismo, de la persecución, y que en realidad el diálogo se trata justamente de la obsecuencia y la complicidad. Eso es lo que está pretendiendo el gobierno. Y no puede hacerlo sin utilizar el aparato de justicia para perseguir a sus opositores. A ver, no es casualidad, ¿no?, que se persiga tanto a las cabezas de los movimientos opositores, convirtiendo todo esto, ¿no?, bajo una teoría conspirativa en el fantasma del kirchnerismo, ¿no?, como sucedió con el compañero Grabois respecto a estas notas que aparecieron vinculándolo como candidato kirchnerista, cuando en realidad él dice que su actuación está en otro plano, que no tiene que ver con la política partidaria, pero que sí tiene que ver con la defensa de los más humildes. Acá la cuestión tiene que ver con que el gobierno se propone un nuevo modelo de sociedad en el que el sindicalismo no esté activado, en el que los trabajadores no se movilicen, en el que se acate, ¿no?, mantener niveles de vida muy inferiores a los anteriores.
Por eso esta cuestión de Vidal, por eso esta cuestión que ya tenemos que anticipar que va a suceder en marzo, cuando los docentes tengamos que ir a paro nuevamente, porque las paritarias no estén al nivel apropiado. Ahí, como siempre, aparecerá en los medios, ¿no? Este viejo relato de que el docente de campo que trabaja, el docente rural que trabaja por vocación, que las licencias de los docentes, etcétera, etcétera, etcétera. En vez de poner el foco en el verdadero problema, que sigue siendo la situación de la educación argentina, ¿no? En un país en el cual el presupuesto educativo siempre se dibuja por debajo de lo que debería. Sí, yo básicamente lo que creo es que, bueno, hablando de Moyano, ¿no? Ha tenido evidentemente sus momentos más lejanos al campo nacional y popular, tal vez, por ejemplo, cuando fue más bien opositor al gobierno de Cristina o en la campaña sobre todo de la presidencia de Macri, que esto fue más cercano a él, pero también ha tenido sus momentos de este lado del campo, ¿no? Recordemos que fueron los primeros desde el MTA en oponerse al menemismo, desde el sindicalismo, así que creo que es una buena figura valiosa para tenerla como aliado, ¿no? Creo que hay que aprovecharlo en ese sentido. Y que creo que en ese sentido también es un buen termómetro, porque al ser alguien que no fue necesariamente antimacrista durante toda su carrera política, en el sentido de que evidentemente cuando Macri hizo campaña estuvo más cercano a él, creo que el hecho de que ahora se planteen contra el gobierno es un buen termómetro, como dije, de las medidas que toma esta administración, ¿no? Porque bueno, no es casualidad que está viendo que Moyano de algún sentido tenga que ubicarse de ese lado. Supongo que también él percibe un clima social y que hay alguna en las bases algo que se reclama, ¿no? Yo no sé si está tan desanclado de las bases. Yo creo que él tiene mucha representación y es muy popular también en camioneros y en otros gremios de la CGT, y que bueno, eso hace que pueda movilizar también mucha gente junto con muchos otros sectores que también movilizamos y que todos por igual evidentemente nutrimos la marcha del miércoles, pero bueno, creo que en ese sentido por eso es un buen termómetro. Sí, yo considero que justamente está bien. Moyano ha tenido sus momentos en los cuales, por ejemplo, actuó como un cómplice del macrismo. Pero ahora con esta reciente ruptura, justamente se puede convertir en un aliado muy importante. Exactamente. Obvio, Moyano tiene una capacidad de convocatoria que es importantísima dentro de las bases de camioneros. Y no tenemos que olvidar que esto se trata de una cuestión de relaciones de fuerza. No podemos considerar construir, ¿no?, una alternativa opositora que pueda cooptar enormes cantidades de apoyo sin personajes como Moyano, que son sumamente representativos. Tal cual. Bien, la cuestión después de su rol, digamos, a futuro, dentro del campo de los trabajadores, es un tema que se puede debatir después. Por lo pronto, de lo que se trata, ¿no?, es de conformar, digamos, de reorganizar el campo popular en un contexto en el cual tenemos tantos dirigentes que se han convertido en presos políticos, que esto, no podemos no considerarlo, debido a que, sí, es cierto, Moyano está sufriendo una persecución judicial, que tiene mucho que ver con el mismo caso de la persecución que pudieron sufrir los compañeros Zanini, el compañero de Lía, y en este momento lo que tenemos que hacer es mantener un frente que es hacia el gobierno, hacia el oficialismo, no presente ruptura. Yo creo que en gran parte lo que debemos reivindicar de la jornada del miércoles fue justamente la variedad de los sectores representados. Insisto, manteniendo sus propias banderas, haciendo las críticas que corresponden. No solo tuvimos a Moyano y su gente, tuvimos a las organizaciones sociales, tuvimos a Bonafini, tuvimos a compañeros de la campo, del kirchnerismo, los muchachos del frente de izquierda, gente del MAS, del MST. Entonces, acá yo creo que hay una postura unánime
respecto a los representantes del campo popular, del campo progresista y de la izquierda, de que estamos frente a un gobierno antipopular. De lo que se trata ahora es de tratar de mantener este frente, ¿no?, para utilizarlo para cambiar la relación de fuerzas. Esperemos que si el gobierno mantiene esta postura de no mejorar las paritarias, de no atender a los problemas de los trabajadores, tengamos próximamente algún paro general y algún plan de lucha un toque más concertado. Yo quiero creer que esto va a servir como un llamado de atención sobre el rol de los trabajadores y que esto no pasa únicamente por Moyano, no pasa únicamente por la dirigencia, sino por justamente los que se movilizan. Sí, tal cual, es exactamente tal como lo decís. Bueno, Pablo, nos estamos quedando sin tiempo, no sé si hay algo más que quieras agregar. No, yo quiero esperar, lo único que digo es que hay que estar atentos a lo que sucede ahora con la paritaria docente y tenemos que mantenernos de pie para no caer en el discurso de los carneros de siempre. Y yo diría que en esta situación es muy importante la solidaridad del conjunto del movimiento obrero. Absolutamente. Sí, por eso justamente desde otros sectores, como la CTA misma, se habló de ir hacia un marco de unidad mayor, ¿no? Una mayor articulación a partir de este evento el miércoles pasado. Pero bueno, Pablo, te agradecemos entonces por la comunicación, y gracias por tus argumentos y te esperamos nuevamente con otra de tus columnas. Dale, muchísimas gracias, Javi. Bueno. Hasta el viernes que viene. Bueno, ojalá que sí, estamos en contacto. Era, como decíamos, Pablo, de la página de Facebook Hay que dejar de robar con piña por 2 años, quien hablaba con nosotros.